¿Dónde nos quedamos la semana pasada? Nos quedamos al final del 1 Corintios 13 y vamos a comenzar hoy 1 Corintios 14, ¿verdad? Así que vamos a ir directamente al texto, 1 Corintios capítulo 14, y vamos a leer este pasaje. En este capítulo realmente es un capítulo que a muchos se les atraganta, porque no lo entienden, y por eso muchos se lo pasan por alto, perdiéndose obviamente todas las enseñanzas que Pablo nos da aquí, que son fundamentales para poder entender y comprender a cabalidad el tema de los dones, ¿verdad? El tema del don de lenguas, el tema de la profecía, en definitiva, el tema del culto público, que es de lo que se está tratando aquí. Pablo va a tratar del culto público en la iglesia. No está tratando de lo que tú hagas en tu casa, cuando tú estás a solas con el Señor, sino que está hablando de lo que se hace en la iglesia, de lo que se hace cuando nos reunimos para alabar, orar, glorificar a Dios, exponer la palabra, etc. ¿Cuál es el tema que trata el apóstol Pablo en el 1 Corintios 14? ¿Perdón? El hablar en lenguas. Se sigue Pablo, después de ese paréntesis que ha hecho con el capítulo 13, introduciendo el tema del amor en medio de la discusión de las lenguas, ¿verdad? Él vuelve otra vez al tema de las lenguas y va a redundar ahora con más detalle algunas cosas muy interesantes al respecto del don de lenguas. Evidentemente lo va a hacer contrastando el don de lengua con el don de la profecía, del profetizar, ¿verdad? El don de lengua con el exponer la verdad de Dios, el mensaje de Dios en lengua local, en lengua que todo el mundo pueda entender. Como ya hemos visto por el capítulo 12, ¿verdad? El don de lengua era muy apreciado en la iglesia de Corinto. Era muy apreciado, tan apreciado que ese don estaba poniendo en riesgo a los propios corintios. ¿Cuál era el riesgo del don de lengua? ¿Cuál es el riesgo? ¿O cuáles son los riesgos que aporta el don de lengua? ¿Alguien sabría decirme? Piensen un poco. ¿Cuál era el problema que estaba provocando el don de lengua en la iglesia de Corinto? División. ¿Y por qué se producía esa división? Porque no todo el mundo entendía de lo que se trataba, ¿verdad? Allí se ponían a hablar y si no estaban entendiendo de lo que se hablaba, eso causaba problemas y división entre los hermanos. Pero algunos, por medio de la importancia que le daban a este don, porque ellos creían que eran especiales por tener ese don, pues ese don conlleva un cierto riesgo de caer en el orgullo espiritualista, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el orgullo espiritual. Una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo espiritualista. Lo espiritual es lo que tiene que ver con Dios. Lo espiritualista es lo que tiene que ver con el orgullo de la carne, es decir, con lo falso. Y justamente por la importancia que los corintios le daban a este don, otro de los riesgos era que muchos acababan imitándolo. Acababan diciendo verdaderas tonterías, porque lo que estaban era imitando un don que ellos creían que era del Señor, ¿verdad? La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros en la actualidad es de si estas cosas pasan hoy en día también en la iglesia, o si solo eran problemas que se dieron en la iglesia del primer siglo. ¿Sigue dándose el problema? ¿No será que no se han leído bien este capítulo 14? Nosotros lo vamos a leer detenidamente, vamos a ir paso a paso y vamos a darnos cuenta como cualquiera que lee este capítulo
tiene que llegar a la conclusión sencilla de que no debiera haber ese tipo de problemas hoy en día en la iglesia, porque la instrucción del apóstol Pablo no es nada oscura, no es nada complicada. El apóstol Pedro dice que en algunos escritos del apóstol Pablo son difíciles de entender, pero no creo que se esté refiriendo a este concretamente, porque de verdad que es muy sencillo de comprender, ¿verdad? Pero sabemos que desgraciadamente todavía hoy en día hay quien no conoce bien este capítulo y por eso cometen los mismos errores que estaban cometiendo la iglesia en Corinto. Así es. Y creo que todos los cantantes están cometiendo la iglesia porque están enseñando supuestamente a hablar bien. Claro, efectivamente, justamente cuando se está incitando a la gente a que hablen en lengua, al final esa gente van a acabar imitando el don, porque no entienden que aquello fue, pues como vimos en el capítulo 12, un don que formaba parte de las señales del apóstol. Ya vimos 2 de Corintios, ¿verdad?, como el apóstol Pablo lo citaba, que eran señales en aquella época, que era necesario. El Nuevo Testamento no estaba terminado, la iglesia estaba comenzando y Dios tuvo que usar milagros y cosas espectaculares para que la gente le prestara atención a la predicación del Evangelio. Una vez que ya la palabra de Dios estaba escrita, que ya tenemos las instrucciones claras de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, pues lo que tenemos es que buscar a Dios a través de las Escrituras, no a través de, bueno, ya lo vamos a ver, porque si hablo ahora de las profecías y de las nuevas revelaciones, me voy a adelantar al estudio que tenemos por delante. Pero es verdad, hay un gran riesgo de que la iglesia se desvíe hacia prácticas que son más bien paganas, que es lo que hoy en día está ocurriendo en muchas iglesias. Hoy estamos siendo espectadores de prácticas paganas. Es decir, esos cultos en los que se ven gentes haciendo cosas raras y diciendo que es parte de la unción de Dios, realmente eso no tiene nada que ver con Dios. Eso lo hacen la santería, lo hacen en las diferentes religiones paganas, pero hace ya muchos siglos que eso se practica en las religiones paganas. Nosotros como creyentes en Dios, como seguidores de Cristo, como cristianos, tenemos que seguir las enseñanzas que tenemos en la palabra y por eso estudiamos la palabra de Dios paso a paso, sistemáticamente, porque hay quien coge un texto de aquí, otro de allí y no se entera ni de aquello ni de lo otro. Pero cuando cogemos la palabra de Dios y empezamos verso a verso, sea el que sea el libro que cojamos, al estudiarla de manera sistemática, tarde o temprano vamos a llegar a la verdad. Porque vamos a conocer todo el contexto de los textos. Amén. Bien, solamente aclarar que cuando se contrasta el don de lengua con el de profecía, al hablar de profecía no nos estamos refiriendo al sentido que normalmente se le da a esa palabra, ¿verdad?, que es anunciar cosas futuras y demás, sino que a lo que se refiere el apóstol Pablo es a exponer la verdad del mensaje de Dios, y de esa forma él lo usa y así lo tenemos nosotros que entender, ¿verdad? Pero vayamos de hecho al estudio. 1 de Corintios capítulo 14, versículo 1. Capítulo 14, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La primera pregunta que yo quiero hacerles a ustedes en esta noche es si estas frases del apóstol Pablo debemos tomarlas de forma literal o figurada. Porque quiero que paso a paso nos hagamos esta pregunta en cada uno de los versos, porque nos va a ayudar a entender mejor la palabra. Cuando dice Pablo aquí, seguid el amor, ¿hay que entenderlo de manera literal? Evidentemente, porque nos ha dado todo un capítulo sobre ese tema, hablándonos de qué es lo que nos ha dicho a través del capítulo 13. Pero ¿qué es lo que nos ha dicho del amor? ¿Qué es el mandamiento más importante que hay? Bueno,
¿Qué nos ha dicho en el capítulo 13 concretamente? Que todo lo que hablamos, si no lo hacemos con amor, no. Ese es el mensaje. Efectivamente. Ese es el mensaje que Pablo nos ha transmitido a través de todo el capítulo 13. Oiga, usted puede hacer lo que quiera. Usted puede entender todos los misterios, tener toda la fe, dar su cuerpo para ser entregado, dar todas sus posesiones, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Ese ha sido el mensaje que Pablo nos ha dado a través del capítulo 13. Por eso comienza el 14 diciendo, seguid el amor. Hay versículos en la Biblia que son como señales de tráfico, que nos indican la dirección por donde tenemos que caminar. Él nos ha dicho, seguid el amor. Es decir, si tienes que tomar una decisión, sigue la dirección del amor. No siga la dirección del egoísmo. No siga la dirección del rencor. No siga la dirección que te aparta de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que sigamos el amor. Amén. Es como cuando dice, busca la paz y síguela. ¿Verdad? Son indicaciones. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de tomar una decisión, yo tengo que ver si eso me trae paz o me la quita. Si yo a la hora de tomar una decisión veo que esa decisión que voy a tomar me roba la paz, ¿debo ir por ahí? No. Pablo dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones en Cristo Jesús. Por tanto, si algo me roba la paz, oiga, por ahí no voy a ir. Si voy a tomar una dirección y me trae paz, por ahí es por donde Dios quiere que yo vaya. ¿Ok? Porque Dios actúa así en nuestra vida. Aquí concretamente nos está diciendo que sigamos ¿el qué? El amor. En las cuestiones que tienen que ver con el culto en la iglesia, sigamos el amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Con esta frase, con esta exhortación, lo que está es concluyendo todo el capítulo 13 y nos va a conectar justamente con lo que va a exponer a continuación, ¿no? Que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Si aprendemos que las cosas hay que hacerlas con amor, hagamos eso. Pongámoslo por práctica, que no nos quedemos solo en el conocimiento. Porque hay personas que pueden tener mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no lo practican, dice la palabra que son los hacedores, ¿verdad? No los oidores, los que son justificados delante de Dios. Por tanto, dice ahí, procurar los dones espirituales. Ya sabemos que los dones, ¿quién los reparte? El Espíritu Santo. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos procurarlos, anhelarlos, desearlos. ¿Ok? Y si alguien desea tener un don, ¿qué tiene que hacer? Pedirlo, ¿verdad? Yo conozco un chico que cantaba muy mal y él quería cantar bien y se lo pidió al Señor y Dios se lo concedió. ¿Ok? Entonces él quería ese don. ¿Se acuerdan de Luiki? Ustedes lo conocen, ¿verdad? Luiki es un chico de la iglesia allí en Jerez que cantaba fatal, pero fatal. No había quien lo tuviera al lado porque te hacía desentonar a ti. Y él le pidió ese don a Dios porque él quería cantarle a Dios y Dios le dio ese don. Y ahora canta maravillosamente, ¿verdad? Entonces es importante procurar los dones espirituales, pero sobre todo, es decir, si vais a pedir algún don, sobre todo que profeticéis. Es decir, que seamos capaces de exponer, hablar la verdad de Dios, el mensaje de Dios, de forma que la gente nos pueda entender. Y esto es de lo que Pablo va a hablar a continuación. Vamos a leer los versículos del 2 al 3. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y aquí, evidentemente, necesitamos volver a preguntarnos si esta frase es literal o es figurada. Presten atención. Vamos a leerlo otra vez.
Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que debemos responder si es literal o figurada, y si decimos una cosa o la otra, tenemos que decir por qué. Por ejemplo, cuando dice ahí que el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, literal. ¿Están de acuerdo? Ajá. ¿Qué es lo que no entiende? La frase... Bueno, pues es importante. Vamos a ir paso a paso. Nosotros entendemos que la comunicación, ¿verdad?, siempre es una vía, o sea, siempre es una calle de dos direcciones. Si no, no hay verdadera comunicación, ¿verdad? Si yo le hablo a mi esposa, pero ella no me responde, ¿hay comunicación? No. La comunicación tiene que ser una calle de dos vías. Hablar y oír tienen que ser dos lados de la misma moneda. Cuando no se entiende lo que alguien te dice, ¿se produce la comunicación? No, no hay comunicación. Cuando aquí dice el apóstol Pablo, el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, podemos entenderlo que sea literal o podemos entender que sea figurado. El contexto es lo que nos va a dar la medida de si es literal o es figurado. Si es lo que Pablo está afirmando, que el que habla en lengua está hablando a Dios, si es una afirmación que Pablo está haciendo, o si por el contrario es lo que los corintios pensaban, lo que ellos creían. Y esto lo vamos a ver justamente en el contexto. Porque cuando dice ahí, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En el original, la palabra que aquí se traduce habla, en realidad es futuro imperfecto, hable, aunque por el Espíritu hable misterio. Y aquí nuevamente lo que tenemos que tener en cuenta es que Pablo está exponiendo una suposición. El que habla en lenguas no habla a Dios sino a los hombres, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Ahora bien, el argumento de los corintios, este era el argumento, según algunos estudiosos, este era el argumento que los corintios exponían. Ellos decían que cuando hablaban en lengua era Dios mismo hablando por ellos. Era la divinidad que estaba hablando su voluntad, y que ellos estaban hablando con la divinidad. Esto es lo que se creía dentro del paganismo y lo que se daba en la ciudad de Corinto en los templos paganos. Y esto es también, de alguna manera, lo que los pentecostales enseñan, que cuando alguien habla en lengua está hablando con Dios y Dios está hablando con él, aunque él no se entienda. Sin embargo, Pablo aclara aquí en el versículo 14 algo que es interesante. Dice, versículo 14, dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, hay una desconexión entre el espíritu y el entendimiento. Y si el entendimiento queda sin fruto, ¿dónde está la edificación? Versículo 2. Aunque la palabra espíritu aquí en el versículo 2 está en mayúscula, bien puede referirse al espíritu humano, al espíritu del hombre, porque otras veces se cita realmente de esa manera, como en el versículo 14 y en el versículo 32, ¿no? Está hablando de espíritu, pero no en el sentido del Espíritu Santo, sino en el espíritu humano, ¿no? Por tanto, vamos a estudiar estos versos bajo las dos posibles interpretaciones. Algunos dicen que es literal, que no es irónica.
Algunos dicen que lo que aquí Pablo está diciendo es que realmente el que habla en lengua habla a Dios, aunque por el Espíritu hable misterio, ¿verdad? Perdón, estaba diciendo que es literal. Digo que no es literal. Algunos dicen que no es literal. ¿Por qué? Porque ya vimos por la palabra que el hombre no necesitaba un lenguaje especial para hablar con Dios, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente cuando estábamos estudiando el capítulo 12, ¿verdad? Que para hablar con Dios no hace falta un lenguaje especial, que Dios va a entender cualquier lenguaje de cualquier persona de cualquier parte del mundo. Por tanto, los que piensan que esta frase es irónica, que es una frase que se refiere a lo que ellos creían, a lo que los corintios creían, dicen realmente eso, que Dios nos entiende, no importa el lenguaje en el que le hablemos. No hay ningún pasaje que enseñe que necesitemos un idioma especial para hablar con Dios. Ni tampoco vemos que Dios realmente hable nunca en un lenguaje que el hombre no pueda entender. También vimos que esto era algo que se creía en el paganismo de la época de Pablo, ¿verdad? Así que, según los que piensan que es irónico, Pablo les está diciendo que profeticen mejor que ponerse a hablar en lenguas que nadie va a entender, por las que ellos creían que hablaban misterio, ¿no? Pablo va a enseñar a lo largo de todo este capítulo que en la iglesia es mejor hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 en lenguas. Y eso lo vamos a tener aquí justamente en diferentes pasajes, ¿no? No lo va a decir una sola vez, sino en multitud de ocasiones, ¿no? Ahora, veamos la otra interpretación. Si entendemos que esta frase realmente es literal, debemos entender que Pablo está hablando de idiomas, porque ya estudiamos que las lenguas en la Biblia no eran palabras incoherentes, sino que se trataba de palabras, o sea, de idiomas humanos, porque ya estudiamos que lengua en la Biblia significa eso, idioma o dialectos. Así que aunque la persona que los hable no los entienda, pero puede haber alguien que sí que lo entienda. ¿Ok? Pues son idiomas. ¿Ok? Por tanto, el apóstol Pablo, en ese caso, les estaría diciendo que aunque ellos hablen a Dios, nadie le entiende, por lo que, vuelta a lo mismo, mejor profetizar que hablar en idiomas que las personas que están a tu alrededor no van a entender. O sea que, sea que lo entendamos de forma literal, o sea que lo entendamos en forma figurada, en ambos casos, lo que el apóstol Pablo está diciendo a través de este capítulo es que hablar de forma incoherente o de forma que nadie te entienda no tiene sentido. Entonces, ¿para qué preguntar una parte de la otra si es importante? Porque está allí. Segundo, porque en el versículo 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida la oración poder interpretarla. ¿Qué sentido tiene que...? Ahora vamos a llegar al 13. Interpretarla es una palabra que en realidad debiera ser traducir, pida poder traducirlas, porque es la misma que se produce en Hechos capítulo 9 versículo 36, cuando dice, si lo quieren ver ahí, en Hechos 9:36, van a ver que se utiliza la misma palabra y que en Hechos 9:36 se traduce por... dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas. Esta palabra que se traduce aquí como traducido es la misma palabra que utiliza Pablo en 1 Corintios y que dice pida poder interpretarlas. Interpretar es traducir, lo cual es una clara demostración de que Pablo no está hablando de lenguas incoherentes, sino que está hablando de lenguas humanas. Sea como sea, que tomemos la frase en sentido literal, o sea que entendamos la frase en sentido figurado, lo importante es que Pablo está diciendo que en la iglesia no tiene sentido hablar en forma que los demás no te puedan entender. Todo el capítulo 14 va dirigido hacia esa dirección. Miren, usted en su casa haga lo que quiera, pero en la iglesia usted hable de manera que todo el mundo le entienda y pueda decir amén. Porque si no te entienden, ¿cómo va a decir amén el que está a tu lado? ¿Verdad?
Ese es el objetivo del apóstol Pablo a través de todo este capítulo 14. Enfatizar que en la iglesia, en el culto público, no tiene sentido hablar en lenguas raras o lenguas extranjeras. Entonces, cuando yo estaba en otra iglesia, que una persona se pone a hablar en lengua y otra que traducía eso, entonces lo que la otra persona que traducía no era lo Actualmente es muy raro. No digo que sea imposible, porque Dios sigue siendo el mismo y Él sigue teniendo el mismo poder. Dios podría dar una lengua para que alguien que está aquí, que entienda esa lengua, Dios le hable a través de lo que se diga. Pero entonces no necesitaría una interpretación, Dios le estaría hablando directamente a la persona, ¿no? ¿No fue eso lo que pasó en Hechos capítulo 2? En Hechos capítulo 2 se hablaron muchas lenguas diferentes, pero no fue necesario que nadie tradujera, porque los que estaban allí, cada uno le entendía en su propio idioma. Y esto es lo importante. Pablo lo que está diciendo, si estáis reunidos y hay alguien que habla en alemán, señores, si aquí no hay alemanes que te puedan entender, pues habla en español, que te podamos entender. Es lo que Pablo va a decir a lo largo de todo este capítulo 14, que no tiene sentido que alguien se ponga aquí a hablar en alemán cuando nadie le va a entender, ni nadie va a saber lo que está diciendo, aunque él crea que está glorificando a Dios. Pero ¿qué sentido tendría hablar alemán en una iglesia donde todos son españoles? O imagínense que nosotros vamos a Inglaterra y yo me pongo a dar un sermón en español. Oiga, ¿cómo van a entender lo que yo les diga si no hay alguien que las interpreta? O sea, que me interprete, que me traduzca. ¿Entiende la idea del apóstol Pablo? Es decir, en la iglesia... No. No sé si se tratara de eso, entonces porque el que habla lengua no habla los hombres sino a Dios. Sí, eso es lo que los corintios creían. Es que tenga en cuenta que Pablo, a través de esta carta, está respondiendo a otra carta que él había recibido de los corintios, donde les habían explicado una serie de problemáticas, y él continuamente, en los capítulos que ya hemos estudiado, decía, en cuanto a lo que me escribisteis. O sea, él está citando situaciones problemáticas que estaban dándose en la iglesia de Corinto. Como decía Montaña antes, situaciones de divisiones, situaciones de grupos. ¿Recuerdan los primeros capítulos que uno decía que yo soy de Pablo, el otro decía yo soy de Pedro, el otro yo soy de Apolo, el otro decía yo soy de Cristo? Esas divisiones, esos problemas, que había uno que se estaba acostando con la madrastra, que había otros que estaban haciendo cosas que no debían. Todos esos asuntos los está Pablo respondiendo a través de esta epístola. Y este capítulo está aquí justamente porque en la iglesia de Corinto se estaban dando ciertas problemáticas con el uso del don de lenguas. Algunos corintios que antes habían sido paganos se convierten, vienen a la iglesia, escuchan el don de lenguas, el auténtico, es decir, escuchan a alguien hablando, imagínense, porque Corinto, recuerden, era una ciudad cosmopolita. Había gente de muchísimos lugares del mundo, y había grupos que hablaban en turco, y había grupos que hablaban en árabe, o había grupos que hablaban en hebreo, y había grupos que hablaban en griego, ¿ok? Pero si uno se ponía a hablar en un idioma, para que toda la iglesia pudiera recibir edificación, era necesario traducirlo. Es lo mismo que pasa hoy en día. Si yo invito a que un pastor venga para que predique la palabra y predica en inglés, necesitamos que Andrés o cualquier persona nos traduzca para que podamos entender y recibir edificación. Si no hay interpretación, ¿cómo vamos a entender lo que nos está diciendo? Por eso es importante, vamos a ir adelante y vamos a ir paso a paso viendo cómo realmente lo que el apóstol Pablo está haciendo es justamente dar respuesta a una situación de problemas que había en la iglesia. Así que lo importante en este caso es que entendamos que en ningún momento, cuando se habla de hablar en lenguas, nunca Pablo está hablando de palabras sin sentidos.
No está hablando de palabras incoherentes, está hablando de idiomas. Teniendo eso en mente, podemos entender que alguien puede hablar en lenguas aquí, claro. Puede hablar en alemán, puede hablar en inglés, si después lo traduce. ¿Ok? Ahora, si no hay traducción, pues oiga, quédese calladito y háblelas después, ¿no? En su casa. O sea, si no viene con alguien que te interprete. Yo creo que cuando alguien hace para que diga no, es porque el Señor habla a través de él, ¿no? Y el Señor por ahí otro que interprete. Justamente eso es lo que realmente creían los corintios. Ahora, realmente era así. Vamos a verlo a través del estudio de este capítulo. Porque muchos creen realmente que Dios hablaba a través de las lenguas. ¿Ok? Pero en este sentido, cuando nosotros vamos a la Escritura y estudiamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos damos cuenta de que allí lo que se estaba dando era una profecía en realidad. ¿Por qué? Porque aunque se diera en lengua, la gente lo estaba entendiendo en su idioma. Si tú lo estás entendiendo en tu idioma, para ti eso es profecía, no es lengua. ¿Entienden? ¿Cuál era lo sorprendente en Hechos de los Apóstoles? El día de Pentecostés. ¿Qué era lo sorprendente? ¿Qué era lo que llamaba la atención? Lo que dejó atónitos a todo el mundo. Que ellos podían entenderlo en su propio idioma. Y estaban viendo como aquellos hombres que eran judíos, que no conocían esos idiomas, estaban hablándolo perfectamente. Y por medio de lo que estaban diciendo, estaban glorificando a Dios. No es que Dios estuviera hablando a través de ellos, sino ellos estaban glorificando a Dios. No se dice que Dios estuviera hablando a través de ellos, sino ellos estaban glorificando a Dios a través de esas lenguas. Y que aquellos que estaban allí, de diferentes lugares, les entendían perfectamente en su propio idioma cada uno. Y esta es la diferencia. Es que justamente ahí es donde radica el quid de la cuestión. ¿Es Dios quien habla por las lenguas? ¿Es Dios quien ha usado las lenguas para hablarle a alguien? ¿O es realmente las lenguas es un recurso que Dios dio para exponer, en todo caso, alabanza a Dios, gloria a Dios, o exponer en un momento determinado un mensaje de parte de Dios, pero de una forma que la gente pudiera entender, no que se quedara a media, ¿no? Ahora, Pablo está hablando aquí de idiomas o está hablando de jerigonza, es decir, de palabras incoherentes. Y miren, no hay un solo versículo en la Biblia, ni uno solo, en el que podamos entender que las lenguas eran palabras sin sentido. Es más, justamente el apóstol Pablo va a hablar en este capítulo de ese tema. Tengan un poquito de paciencia y vamos para adelante. Vamos a ir paso a paso. Cuando hablamos la palabra de Dios de manera que la gente pueda entender, entonces sí edificamos, consolamos, exhortamos, edificamos en definitiva, ¿no? Pero ¿de qué aprovechará a la iglesia que se le hable en un idioma que no entiende? Vamos a ver versículo 4. Mire, el que habla en lengua extraña, la palabra extraña aquí puede ser traducida por extranjera, y sería mucho más clara. Así mismo se edifica, dice. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí tenemos otra palabra igual que la anterior, o sea, otra frase igual que la del versículo 2. Ahora, tendríamos que ver, ¿es literal o es figurado o es irónico? Porque aquí dice que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Y yo me pregunto, si la persona no entiende lo que está diciendo, ¿cómo es que recibe edificación? Porque si su espíritu ora, según ellos creen, y su entendimiento no participa, ¿cómo es que recibe bendición? ¿Cómo es que es edificado? En este pasaje Pablo está enfatizando la misma idea. La iglesia pentecostal hace mucho énfasis en esto, en que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras sobre la edificación? ¿Dónde dice la Biblia que el creyente tenga que edificarse a sí mismo? ¿Dónde dice la Biblia que los dones son para la edificación egoísta de uno mismo?
Siempre que se habla de dones, el Espíritu Santo está apuntando a la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando dice en el capítulo 12, por ejemplo, en el versículo 7, ¿no? Dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y uno se pregunta, ¿para provecho personal o de la iglesia? Veamos el contexto. Y cuando vemos el contexto, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo está diciendo que es, versículo 4, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, Pablo está poniendo el énfasis justamente en la edificación de la iglesia. Versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Para edificación tuya? No, para edificación de la iglesia. Siempre el énfasis es en la edificación de la iglesia. Versículo 26, hágase todo para edificación. Pero no se está refiriendo a la edificación de uno, sino a la edificación de la iglesia. Siempre hay hincapié en esto. ¿Da el Espíritu Santo los dones para la edificación propia o para la edificación del cuerpo de Cristo? Pues aunque uno crea que se está edificando solo, no es para eso para lo que Dios da los dones. Dios los da para la edificación de todos. Segunda de Corintios 10:8. Veamos lo que dice ahí. Segunda de Corintios 10:8. Está hablando el apóstol Pablo y está hablando de su propia experiencia como ministro. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, ¿para qué? Para edificación, y no está hablando de la edificación suya, sino la edificación del cuerpo de Cristo, y no para vuestra destrucción, dice, no me avergonzaré. Pablo está hablando de que aún la autoridad que él recibió fue no para su edificación, sino para la edificación de la iglesia, siempre. Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios capítulo 4, versículo 12. Ahí está hablando, en el 11 habla de los ministerios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Esto es un énfasis en todas las epístolas del apóstol Pablo. El énfasis de Pablo es que los dones no son para edificación propia, pero esto es lo que creían los corintios. Yo recibo una edificación cuando hablo en lenguas. Bueno, tú puedes, Pablo lo que está diciendo, vale, pues tú te edificas. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. O sea, Pablo lo que está haciendo es utilizar los mismos argumentos de los corintios y dándole una respuesta bíblica. Por eso dice, porque el que habla en lengua, versículo 2, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio, pero... Y ahí está la tesis, lo otro es la antítesis, es lo que creen los corintios. Ahora, pero, y esto es lo que él enseña, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pablo siempre está abundando en ese sentido de la palabra. Oiga, es para edificación de la iglesia, no es para edificación personal. Por eso dice, el que habla en lengua a sí mismo se edifica, ¿vale? Pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, Pablo lo que está es contrastando los argumentos que tenían los corintios. Así que, dice todo, fíjense que el capítulo 13 hemos dicho que hablaba de ¿qué? Del amor. ¿Y el amor tiene que ver con uno mismo o tiene que ver con el otro? Claro. O sea, justamente Pablo ha intercalado todo un capítulo entero para hablar del amor, que es justamente lo contrario al egoísmo. Por tanto, no es el egoísmo ni la edificación personal lo que hay que buscar a través de los dones, sino la edificación de la iglesia. La idea de edificación personal es completamente contraria a la enseñanza bíblica.
Versículo 5. Así que quisiera, y aquí tenemos otra, que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Veis? El mismo argumento. Entonces, vale, ¿qué queréis? ¿Hablar en lengua? Ojalá todos hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque el que profetiza, ese es el que aporta edificación. O sea, continuamente Pablo está enfatizando vez tras vez que él no está diciendo que de forma, esto no podemos tomarlo de forma literal, quisiera que todos oraran en lengua, porque él mismo nos ha dicho en el capítulo 12, versículo 30, que no todos hablan en lengua en la iglesia, ¿verdad? Por tanto, no hay que tomarlo literal, es una forma de hablar. Ojalá quisiera, es la expresión de un deseo. Ojalá que todos hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero los demás edifica a la iglesia. Hay multitud de argumentos en los que Pablo va a abundar justamente en ese sentido, ¿no? Él está contrastando las lenguas con la profecía. Y siempre en ese partido, siempre gana la profecía, nunca gana las lenguas. O sea, Pablo lo que está diciendo, oiga, si tienen que escoger una de las dos, escojan la profecía. Es decir, si quieren edificar a la iglesia, no busquen las lenguas, busquen el hablar de manera que se puedan dar a entender. Esa comparativa, ¿no? Yo quiero que ustedes lean conmigo Números, capítulo 11, Números, capítulo 11, versículo 26. Aquí vamos a tener una experiencia similar a la que Pablo está expresando, ¿no? Miren, Números capítulo 11, versículo 26. Dice, y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad. Vaya nombrecito, ¿no? Dice, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven, ya sabemos quién es este joven, ¿verdad? Josué. Salió corriendo y le dio aviso a Moisés y le dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondía, ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuere profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Ojalá todos profetizaran. Es decir, Pablo lo que está haciendo en Corintios es exactamente lo mismo. Ojalá que todos hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. Es decir, él está justamente comparando lo uno con lo otro. Está viendo la inutilidad del hablar en lengua en la iglesia y la eficacia del profetizar. Cuando dice mayor es el que profetiza, en el versículo 5, porque mayor es el que profetiza, hay que tener en cuenta que es eso. Él está hablando de mayor en cuanto a eficacia. ¿Okay? No es que haya uno más grande que otro, sino simplemente que está viendo la utilidad del don, ¿no? Para la iglesia siempre es más importante que alguien hable de manera que todo el mundo lo entienda, a que alguien hable que solo se entienda a él, ¿no?
Por eso él encarga una vez más, porque ya lo hizo en el capítulo 14, versículo 1, que sobre todo se profetiza. A no ser, dice Pablo, que las interprete, para que la iglesia también reciba edificación. Es decir, si viene alguien y habla en un idioma, sea el que sea, bueno, si las interpreta y todos entendemos, perfecto, no hay problema. O sea, aquí el sábado van a venir los pastores ingleses. Si uno de ellos estuviera en la reunión y dice, yo quiero participar, y se pone en pie y empieza a hablar en inglés, explicando algo de la epístola a los Corintios, a lo mejor aquí algunos pueden entenderle algo, pero la mayoría nos quedaríamos en babia, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría si alguien no le interpreta? ¿Qué sentido tendría hacer eso? Ahora, si alguien le interpreta, todos recibimos edificación. Es justamente lo que Pablo está diciendo ahí. A no ser que las interprete, que las traduzca, para que en la iglesia reciba edificación. Interpretar aquí es la palabra hermeneia, que es de donde procede la palabra hermenéutica. Significa justamente eso, interpretar o traducir un documento, ¿no? Nunca, repito, y esto es algo que lo he repetido muchas veces y seguiré repitiéndolo a lo largo de este estudio, nunca, cuando le encuentras en la Biblia la palabra lenguas, nunca está hablando de palabras sin sentido, nunca. Ya sabemos, o como hemos dicho, que Pablo está estableciendo la utilidad del don. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, ¿de qué os aprovechará? Fíjense que lo que me llamó la atención de este versículo fue que Pablo se pone él como ejemplo. Yo veo ahí el amor pastoral de Pablo, ¿no? Que él dice, bueno, hermano, él no le dice, bueno, ¿de qué sirve lo que tú estás haciendo? No se dirige a los que hablaban en lengua en Corinto, ¿no? No le dice, ustedes están haciendo tonterías, eso no sirve de nada. No. Él se pone como ejemplo y dice, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablase con revelación o ciencia o con profecía o con doctrina, ¿de qué os aprovechará? Es decir, para explicar que no tiene sentido. Cuando él dice, si yo, es importante que entendamos que es un condicionante, por tanto es una hipótesis lo que está planteando. Porque él ya lo va a decir más adelante, en la iglesia prefiere hablar 5 palabras con su entendimiento que 10.000 en lengua. Por tanto está planteando una hipotética situación. Si yo voy a la iglesia y os hablo en una palabra que no entendáis, ¿de qué os va a aprovechar, no? Así que les invita a que se imaginen la situación. ¿Ustedes se imaginan que yo me ponga aquí ahora a hablar en alemán? Pastor alemán. En realidad, ¿qué edificación recibiríais ustedes? Es decir, ¿de qué les aprovechará, no? La respuesta, evidentemente, a esa pregunta tiene que ser de nada. No aprovecharía de nada. No serviría para nada. Y ahí es donde está estableciendo Pablo la falta de comunicación que provoca el don de lengua. Cuando alguien habla en lengua, si no le entendemos, no existe comunicación. Es lo mismo que aquí en España, palabras que son en español, y nosotros los latinos también tienen otro sentido, y tenemos que decir qué significa para que solamente puedan entender lo que queremos. Claro, porque a veces yo he oído palabras en vuestros labios que yo he tenido que preguntar, ¿y eso qué es?
Claro, porque si no me lo explican no lo entiendo. Me quedo en babia, me quedo sin saber a lo que estáis hablando. Y esto es la comunicación. Para que haya comunicación tenemos que entender lo que se está diciendo. Si no hay entendimiento, si el entendimiento y la inteligencia no participan, no hay verdadera comunicación. Revelación, ciencia, doctrina, profecía. Este era el modo en que Pablo hablaba. Él lo que estaba diciendo es, cuando yo hablo, pues no voy a hablar en lengua que no me entiendan. Voy a hablar con revelación, voy a hablar con ciencia, con profecía, con doctrina. Es que ese es, y además estas 4 categorías como que las puede resumir en 2, ¿no? Porque revelación y conocimiento, profecía y doctrina, ¿no? La revelación tiene que ver con la formación del Nuevo Testamento. La revelación es esa inspiración que Dios le dio a Pablo para escribir sus cartas. Esa inspiración no podemos entender que continúe hoy en día, porque ya las escrituras se terminaron de escribir. Y es importante que nosotros entendamos que ya ese tipo de revelación no es necesaria. Justamente por eso, hoy en día hay por ahí grupos que están diciendo que la Biblia todavía no se ha terminado de escribir. Y de hecho hay un grupo que tiene el Tercer Testamento. Yo les hablé en cierta ocasión de este grupo, ¿verdad? Ellos creen que todavía Dios sigue dando revelaciones nuevas. Pero bueno, nosotros ¿cómo sabemos que están diciendo tonterías? ¿Cómo sabemos que esas revelaciones nuevas no son de Dios? ¿Perdón? Porque no están en la Biblia. ¿Y cómo explicamos eso? A ver. O sea, si alguien dice, Dios me ha hablado y me ha dicho que esto es así, y todas las iglesias de todo el mundo tienen que tener en cuenta esta palabra, porque es palabra de Dios. Es una nueva revelación. ¿Cómo podríamos contrarrestar eso? ¿Cómo podríamos decir, oiga, usted está diciendo una tontería? A ver, Óscar. La Biblia dice, Jesús dijo en Lucas 16:16 que los profetas fueron hasta Juan. Porque en revelación ya está como hay en Jesús, cómo someterá todo bajo su dominio. O sea, para ti que la Biblia está terminada con el Apocalipsis. Pero ¿recuerdan las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 1? Si aún nosotros o un ángel del cielo, cuando dice nosotros, Pablo se refería a los apóstoles, si aún uno de nosotros o un ángel del cielo viene y os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice. Gálatas 1 del 8 al 9, ¿no? Por tanto, Pablo está diciendo, no crean ninguna nueva revelación. ¿Y cómo termina la Biblia? ¿Cómo termina? Vayan al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo del 18 al 20, ¿no? Pues termina el 20 o el 21. 20, ¿no? Apocalipsis 21, sí, del 18 al 21. Fíjense cómo termina la Biblia. Dice, versículo 18: yo testifico a todo hombre que oye las palabras de la profecía de este libro. Dice, si alguno, versículo 18, Apocalipsis 22, 18, dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Mire, el versículo 18, si alguno añadiere a estas cosas, ¿Dios lo premiará? Ya Dios está diciendo, por la inspiración que le dio al apóstol Juan, que no iba a haber más revelación después de esta.
Después de esta, ya nadie iba a añadir nada más a las Sagradas Escrituras. Por tanto, esto es importante. Pero Pablo está hablando a los corintios cuando todavía el Nuevo Testamento no se había terminado. Por eso él está hablando de la revelación de la palabra de ciencia, la profecía y la doctrina, la enseñanza, ¿verdad? Por tanto, los cristianos, los que de verdad somos cristianos, no admitimos ninguna revelación que no esté aquí en la palabra de Dios. Esta es la revelación que nosotros recibimos como palabra de Dios, y fuera de esta no hay más. Sabemos que Dios le puede hablar a alguien a nivel personal, pero nadie puede decir yo tengo una palabra que es para todo el mundo y si no la hacen, ustedes están fuera de la voluntad de Dios. No, nadie puede hacer eso porque las escrituras ya están terminadas. Ahora, es importante entender también que Dios puede revelarte algo que ya esté escrito, pero que tú no lo hayas entendido. En ese sentido sí puede haber revelación, pero revelación de lo que ya está escrito, que tú no lo hayas entendido y Dios te lo revele, pero no algo para añadir a lo que ya está escrito. Por ejemplo, vean conmigo en Efesios capítulo 3, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Yo quiero que ustedes presten atención a esta palabra porque aquí se habla de revelación. Capítulo 3 de Efesios, versículo del 1 en adelante. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesús, de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que ¿por qué? Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Es decir, Pablo está diciendo que Dios le dio revelación, que de un misterio que estaba oculto, pero Dios se lo reveló a él. Y ahora nos va a explicar qué. Dice que por revelación me fue dado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, este era el misterio que había estado oculto, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es decir, el misterio estaba escrito, pero los judíos no lo habían llegado a entender hasta que Pablo hasta que Dios le dio sabiduría a Pablo para poder hacerlo entender. Hoy en día mucha gente sigue sin entender las Escrituras. Mucha gente sigue sin tener la revelación que necesitan de la verdad de la palabra de Dios. Ahora, una vez que ya está revelado el misterio, ya no quedan más misterios para aquellos que han alcanzado la luz. Recuerden, aquellos que están en Cristo, porque Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Sin embargo, como digo, el Evangelio es un misterio para algunos, especialmente para los que no creen. Aquellos, los que dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice: por esta causa yo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. Bueno, este es el que acabamos de leer. No copié el otro pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Aquí está.
Dice, vamos a leerlo desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Dice, pero el entendimiento de ellos, está hablando de los judíos, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero ven, para muchos todavía el velo está puesto. ¿Recuerdan 2 Corintios 4:4 cuando habla de que el Satanás, el Dios de este siglo, ciega el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo? Pues es así. Cuando una persona no tiene a Cristo, le falta la revelación de su palabra. Por eso mucha gente a veces discute sobre palabras, sobre cosas y tal, y es porque le falta información. Porque no tiene el suficiente conocimiento, no le ha sido revelada la verdad, porque todavía no ha entregado realmente su vida totalmente a Dios, y falta ese caerle las escamas de los ojos para que pueda ver en profundidad lo que de verdad está escrito en la palabra, ¿no? Estos sí que necesitan revelación, pero no una revelación diferente a la que está en la Biblia, sino la revelación de lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? El segundo par es similar. Cuando habla de profecía y doctrina es exactamente lo mismo, porque la profecía también tiene relación con la revelación. El profeta tenía que recibir una revelación. Bueno, ya la revelación no se da, pero tenemos la ciencia, es decir, tenemos la palabra. Ya la profecía no se da en el sentido de revelación, pero tenemos la doctrina, tenemos la enseñanza. Y esto es lo importante que Pablo está diciendo. O sea, que hay que apuntar. La iglesia tiene que apuntar hacia la edificación, y para que la iglesia sea edificada hay que hablarle con doctrina, hay que hablarle con conocimiento, no hay que hablarle con palabras que no entienda, porque eso no va a servir de nada, por mucho que el que las hable se crea el más espiritual del mundo, y eso no tiene sentido. Así que leamos 1 Corintios capítulo 14, versículo del 7 al 9. 1 Corintios 14 del 7 al 9. Vamos a terminar con esto. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo entenderán lo que decís? Porque hablaréis, ¿a quién? Ay, hermanos, por favor, al aire no puede ser. Está hablando al Espíritu, ¿no? ¿Entienden o no entienden el contexto del pasaje? Porque esto sí que es literal. Esto no es figurado. Y aquí lo que encontramos son dos analogías. Una tiene que ver con la música y otra tiene que ver con la guerra, ¿no? Pero en una y otra, el apóstol Pablo lo que está es enfatizando una vez más, exponiendo una vez más, profundizando más en su enseñanza, ¿no? Dicen los estudiosos que Pablo escogió estos instrumentos porque en aquella época eran los instrumentos que se tocaban en la iglesia. Es decir, con los que se alababa a Dios, se usaban en las flautas, se usaban en los funerales, las arpas o la cítara se tocaban en las bodas, etcétera, ¿no? En los demás servicios religiosos, ¿no? Pero para que un sonido sea identificado, tiene que dar una nota clara. Si no se dan notas claras y armónicas, si lo que produce son una cacofonía, es decir, una serie de sonidos estridentes sin ton ni son, ustedes irían a un concierto y aguantarían que alguien esté allí con un instrumento desafinado y haciendo ruido.
No, eso no hay quien lo aguante. No se conecta con el auditorio. No hay comunicación. Pero cuando tú vas a un concierto y escuchas a un concierto, por ejemplo, de Paco de Lucía, o escuchas un concierto de alguien que realmente sabe manejar bien su instrumento, entonces uno escucha y se deleita. Porque realmente está viendo la armonía de esos sonidos, ¿no? Los músicos justamente son especialistas en buscar esa sintonía, esa melodía que hace que la gente sienta cosas, ¿no? A través de la música, ¿no? La música, para que sea buena, tiene que hacerte sentir algo, ¿no? Bueno, hay música que te hace sentir, por ejemplo, la que yo hago, ¿no? Sonido incierto, dice Pablo en el versículo 8. Es decir, un sonido dudoso, no claro, incoherente, desconocido. Cuando habla, por ejemplo, de la trompeta, ¿verdad? Si el que toca la trompeta no la toca bien, ¿cómo vamos a saber que está llamando alerta, ¿no? O sea, ¿cómo se van a preparar para el combate? ¿Qué pretende Pablo con estos ejemplos? ¿Qué está pretendiendo él con esto? Al poner estos ejemplos, ¿qué es lo que pretende Pablo? Si se habla en la iglesia, si no hay un intérprete que lo revele, la iglesia no se necesita. Claro, o sea, es lo absurdo de hablar lengua que la gente no va a entender. Por eso dice el versículo 9, así también vosotros, y ahora ya no se pone de ejemplo, ahora ya señala a la iglesia de Corinto. Por eso, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, fíjense que este bien comprensible entra en conflicto con el sonido incierto. Está haciendo una comparativa. Si da un sonido incierto, nadie entiende nada. Si da una palabra bien comprensible, todo el mundo entiende. O sea, está haciendo esa comparativa. Les está explicando estas analogías para que la gente entienda que los sonidos incoherentes no comunican nada. Los instrumentos mal tocados molestan. Y es una contraposición entre lo uno y lo otro. Ahora, cuando él dice aquí, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Si está diciendo que se habla al aire, ¿cómo podemos entender esta frase junto a la del versículo 2? Que no habla a los hombres sino a Dios. ¿Entienden la cuestión? En el versículo 2, Pablo está usando el argumento de ellos. Aquí, él está llevándolos al argumento suyo. No tiene sentido. Vamos a dejarlo aquí porque hemos llegado al final. Pero evidentemente es muy importante que profundicemos en las Escrituras para que podamos entender de verdad las palabras del apóstol Pablo y el sentido que tienen esas palabras. No podemos tomar una frase e interpretarla aislada de su contexto. Tenemos que tomar esa frase después de leer todo el contexto, porque es al leer el contexto que nos damos cuenta de hacia dónde quiere llevarnos el apóstol Pablo, cuál es el argumento que él plantea en este capítulo, y todo el argumento va hacia el mismo, hacia el mismo fin, decirnos que en la iglesia hay que hablar sabiendo lo que se dice, de manera que todo el mundo pueda entender lo que se habla. Porque hablar y que la gente no entienda no sirve absolutamente de nada. Esa es la conclusión del apóstol Pablo, aunque no hemos terminado, pero vamos a continuar la próxima semana en esa línea, descifrando el contexto de esos pasajes. Al principio uno como que parece que se confunde, pero es en el contexto, repito, donde está la clave de la correcta interpretación de un pasaje. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? No. Pues entonces vamos a darle gracias al Señor por su palabra y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a prestarle atención a la palabra. Por favor, pónganse